Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo como siempre con gran entusiasmo en este martes santo de la Semana Santa, una semana mayor para el catolicismo, para el cristianismo y para todo el mundo. Desde aquí les envío un mensaje de paz y de buena voluntad desde esta primera emisión de Central FM Equilibrio. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de todo este equipo de trabajo les doy la bienvenida y espero con mucha humildad el poder tener la oportunidad de estar con ustedes esta mañana a lo largo de esta jornada de aquí hasta las 9 de la mañana tiempo del centro en México, con la información que se genera de México y del mundo, y que pues es menester que nosotros estemos puestos y dispuestos para escuchar, para analizar y para sobre todo tomar lo bueno de toda esta información y sacar adelante a nuestras iniciativas, a lo que nosotros deseamos y queremos en la vida. Necesitamos estar informados, bien informados, y eso es lo que espero dar aquí. Estamos empezando esta jornada y, si me lo permiten, hay un resumen con las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Fíjense que a solicitud de Morena y de sus aliados, la discusión sobre la reforma eléctrica en el Pleno de la Cámara de Diputados se aplazó para el domingo 17 de abril a las 11 de la mañana, según informa Aleida Alavés Ruiz, vicecoordinadora del partido en el poder, o sea, de Morena. Ignacio Mier, el coordinador de Morena, argumentó que es para que la ciudadanía conozca a fondo el dictamen que será discutido. De esta manera, el Pleno no sesionará el día de hoy como estaba previsto, que incluso hasta se había organizado una pijamada por el PRD para hacer antesala y esperar a que no hubiera un albazo que pudiera sorprender a todo el mundo así con los dedos tras la puerta. Bueno, le cambian a todos los partidos políticos y a sus legisladores en la oposición, les cambian la jugada y entonces la pijamada pues sirvió para socializar porque la señal fue otra. Diputados del PAN, del PRI, del PRD y del Movimiento Ciudadano, por supuesto que rechazaron el aplazamiento. El PAN reclamó que Morena y sus aliados, sin avisar y de manera arbitraria, decidieron posponer la discusión sobre la reforma eléctrica para el domingo. Reiteran que de todas maneras no pasarán. Y creo que este amago, lo único que hizo de Morena fue hacer reaccionar de una manera más unificada a la oposición. Alejandro Moreno, presidente del PRI, decía: aquí estaremos el día domingo para votar en contra de esa iniciativa que no le conviene a este país. Nosotros estamos a favor de las energías limpias, a favor del medio ambiente, a favor de la competitividad, a favor de que se respete la Constitución, a favor de que se respete la ley y el cumplimiento del marco jurídico normativo. Antes, legisladores del PRI, PAN, PRD se trasladaron a la Cámara de Diputados para pasar la noche ahí ante las amenazas de bloqueos que había para el acceso por parte de seguidores de Morena, que ya saben, los seguidores de Morena son extremos. Alejandro Moreno, presidente nacional del Tricolor, dijo que se adelantaron al bloqueo a la democracia. Y aquí, para quienes nos siguen por la radio, decirles que llegaron los legisladores con su maletita para pasar la noche y todo esto fue cambiado por Morena. Los diputados de Morena, del Verde y del PT se concentraron en el Hotel Riazor, en el viaducto, para llegar todos juntos a Palacio Legislativo. A las 9:30 de la mañana está convocada una marcha del Zócalo a la Cámara de Diputados por el llamado Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica, conformado por militantes de Morena. Y con esto empieza, creo, en nuestro país una efervescencia que tenderá a polarizar
a dividir y sobre todo a calentar decisiones que tienen que ver con un carácter estrictamente político, que tendría que ser para el beneficio de México, y se presenta una confrontación entre los pros y los contras en la reforma eléctrica que claramente, si es que esta fuera aplicada así como se propone por el presidente, afectaría a México. Y no entiendo a un presidente que tome decisiones para fastidiar a nuestro país. Previamente, con mayoría absoluta, las Comisiones Unidas en Energía y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de la reforma eléctrica que propone establecer un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad en la generación y en la comercialización de la energía eléctrica, así como en la cancelación de todos los contratos existentes con la iniciativa privada para la generación de energía. Entre los puntos más sobresalientes para la aprobación del dictamen en el Pleno en San Lázaro, se necesita del aval de 2/3 partes de los presentes, pero la oposición votará en contra, por lo que se prevé que la reforma sea rechazada, luego desechada. Antes, Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que el PAN, el PRI y el PRD no entregaron propuestas a las comisiones para modificar el dictamen y que por iniciativa propia Morena hizo ajustes para tratar de incorporar algunos puntos de la oposición. Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, llamó al PRI a reconsiderar su voto en contra. ¿Qué quiere decir? Están jalando al PRI con el canto de las sirenas para que voten a favor y entonces tengan las 2/3 partes que hacen falta, oigan. A nosotros nos enjuicia la historia y aquí tenemos un compromiso con la historia y falta saber cómo quieres pasar, si quieres pasar como un agente que defiende los intereses del pueblo o alguien que está en contra de los intereses de los ciudadanos en general. Y eso es lo que me gustaría preguntarle al propio señor que emite este mensaje. Si está su reforma eléctrica, la de Morena, realmente cuidando los intereses del pueblo. No lo veo, ¿eh? Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, consideró que no habrá una ola de litigios generada por la reforma a la ley de la industria eléctrica, como vaticinó la Embajada de los Estados Unidos en México. El único problema, Marcelo, es que esto no depende de ti, depende de quien lo dijo, que es Estados Unidos. Pero si tú también ya decides hasta lo que va a hacer Estados Unidos, hombre, pues ya tomaste el toro por los cuernos. El INE concluyó el cómputo de las 57,449 actas de consulta de revocación de mandato a las 18 horas del lunes. En total, fueron emitidos 16,502,636 votos, lo que representó una participación ciudadana del 17.7785% del padrón electoral, por lo que se confirmó que el ejercicio no es vinculante. ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de Estados Unidos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine el periodo? Esa fue la pregunta que se hizo. 15,159,323 personas, es decir, el 91.86% de los ciudadanos que participaron votaron a favor de que el presidente se quede, y 1,063,209 personas, el 6.4% del total, se pronunció para que se le revocara el mandato. Además, se emitieron 280,104 votos nulos, cifra que representa el 1.69% del total. Hay que decir que 8 de cada 10 ciudadanos inscritos en el padrón, 8 de cada 10 decidieron no participar, por lo que ustedes quieran, por hacerle un vacío al presidente, por comodidad, porque no creen en la democracia, porque dejamos ir la oportunidad. Pero en fin, esa ya es harina de otro costal. 13 estados del centro y sur del país aportaron el 60% de los votos emitidos en la revocación del mandato, y son los estados en donde hay más pobreza y hay más manipulación. Por ejemplo, en el curso de algunas de las obras más emblemáticas de la actual administración, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor transísmico,
De acuerdo con los cómputos distritales, el INE en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, en su conjunto, sumaron 6 millones de votos. Conforman uno de los corredores con mayor participación y votos a favor de que el presidente continuara, que es en los lugares en donde hay mayor dependencia del dinero que le regala el presidente a mucha gente. Consejeros electorales respondieron al presidente de la República que el boicot a la consulta de revocación de mandato lo hizo quien estranguló presupuestariamente al INE y cometió trampas e intervino en el proceso. El resultado deja en claro que al 82% de los ciudadanos no les interesó el ejercicio, por lo que tú quieras. Dijeron que la votación en algunas comunidades rurales y urbanas desmiente la narrativa de que la lejanía y de que el contar con menos casillas pudiera haber influido en una baja afluencia. Y lo dice así Lorenzo Córdoba. Eso es falso. Si hubo un boicot aquí, es de quien no dio el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas. A lo mejor muchos de los que no votaron, pues es porque no querían convalidar un ejercicio en donde una y otra vez hubo funcionarios que violaron las leyes. Dania Rabel y Jaime Rivera, consejeros, demandaron al Ejecutivo que ponga evidencias enfrente. Quien acusa está obligado a probar. Y de todas esas acusaciones no se han presentado pruebas, ni documentales, ni técnicas, ni siquiera lógicas. Ciro Murayama, consejero, retomó el ejemplo que expuso López Obrador sobre la votación en Tepetitán, en Tabasco, para exhibir la mentira. Dice que para empezar, la casilla a la que fueron a votar los paisanos del mandatario no está a 40 kilómetros, está a 15, y votaron 2,802 personas, lo que corresponde al 61.99% de los electores en la lista nominal de las 4 secciones que el presidente aludía. Con estos ejemplos y con datos, el INE refuta la acusación de que complicó la participación ciudadana. Lo que pasa es que la gente decidió en libertad y respetamos a los 8 de cada 10 ciudadanos que no vieron en la revocación un ejercicio en el que quisieran participar. Antes, como le dijimos aquí en este espacio, el presidente de la República había reconocido que en la revocación de mandato recibió la mitad de los votos que obtuvo cuando llegó a ser presidente en 2018. Pero, dice, esto fue por las trampas que me puso enfrente el Instituto Nacional Electoral. Y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, y hubieron municipios en donde no hubo casillas. Presidente, no se dice hubieron municipios, se dice hubo municipios. No sé de dónde saca usted el hubieron, pero yo lo entiendo ante su analfabetismo. Ante su derrota, el presidente adelantó que en la reforma del sistema político y electoral se facilitará la revocación para que sea vinculante, reduciendo el requisito de la participación del 40% del padrón al 20% del padrón. Es decir, el hombre quiere modificar todo a favor de él. Sí podría reducirse a que no sea el 40, a que sea el 30 y si se puede el 20. O el 0, presidente, usted decide, usted es un autócrata y de ayer para adelante usted va a ser el dictador de este país. Vamos a darle la bienvenida a López Obrador. Es nuestro dictador y nosotros sus súbditos ante el silencio. En Central FM Equilibrio, primera emisión. La revolución del intelecto. Ricardo Anaya, el que fuera candidato del PAN-PRD
a la presidencia de la República, calificó como un fracaso total la revocación, y Movimiento Ciudadano, se me olvidó, la revocación de mandato pese a las trampas, dijo Ricardo Anaya, lo dijo de esta manera. Aunque López Obrador no lo quiera aceptar, la consulta de revocación de mandato de ayer fue un completo fracaso. El queretano opinó que el ejercicio fue dinero tirado a la basura, pues ni siquiera se alcanzó el 40% de la participación para que fuera vinculante, cifra necesaria para que este resultado se validara. La realidad es que más de 8 de cada 10 mexicanos decidimos no participar en el fraude de ayer. 8 de cada 10 decidimos no avalar la farsa con nuestra presencia. Se llama abstención activa y es una forma legítima de expresar nuestro rechazo. Esta consulta nos demuestra que Morena va en picada, que van de salida. Un México mucho mejor sí es posible. 2024 vamos a ganar. Ténganlo por seguro. Pese al proselitismo que funcionarios del gobierno capitalino realizaron y la operación de esta estructura gubernamental para atraer votos en la Ciudad de México, esta casi no participó en la revocación del mandato. En comparación con otros estados gobernados por Morena, en la capital apenas votó el 19% de la lista nominal, es decir, 1,5 millones de personas. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno, pues no podía quedarse atrás. Y entonces tuvo que decir que una ciudad que quiere al presidente Andrés Manuel López Obrador, una ciudad donde la mayoría de los habitantes están con el presidente, una ciudad obradorista. Qué entusiasmo se le ve, ¿no? Qué bárbara, el tono de su voz, por Dios, parece velorio. Este año se podrían registrar recortes al gasto público debido a las previsiones excesivamente optimistas del gobierno respecto a los ingresos que pueden obtenerse en el sector público. Según este año económicamente va a ser un año muy, muy difícil. Al cuarto trimestre del 2021, el 40.3% de la población mexicana se ubicó en pobreza laboral al tener un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria, porcentaje mayor al 38.9% que se tuvo hace 2 años. Esto previo a la pandemia. Según datos del Coneval, la población en condiciones de pobreza laboral alcanzó un máximo del 46% de la población económicamente activa en el tercer trimestre del 2020 como resultado de la pandemia por el COVID, y pese a que en trimestres posteriores este porcentaje bajó, aún se encuentra por arriba de los niveles prepandémicos. Analistas expresan que aunque algunas personas recuperaron su fuente de trabajo, fue con una remuneración inferior a la que tenían previo al COVID, y además el aumento en los precios elevó el costo de la canasta alimentaria. En promedio, la canasta alimentaria en la zona urbana se elevó 15.4% en los últimos 2 años a 1,844 pesos. En la zona rural, el costo subió 18,5% a 1,345 pesos. Luego de 4 incrementos en fila, el indicador mensual de actividad industrial disminuyó 1 punto. Les decía yo la semana pasada que estamos viendo una caída en la economía en este 2022. Aquí con este IMAI, este indicador mensual de actividad industrial, nos estamos dando cuenta, disminuye 1.05% en febrero, afectado por resultados negativos en 3 de 4 componentes que lo conforman, según cifras del INEGI. Moody's, esta calificadora, mantuvo su perspectiva negativa en el sistema bancario mexicano en línea con proyecciones de crecimiento endebles, pues espera una desaceleración del PIB a 1.1% para este 2022 y 2.1% para el 2023. El crecimiento en el país desde el 2018 para acá es un decrecimiento. Y con esto, lo que estamos viendo multiplicarse es la pobreza. El SAT alertó a los contribuyentes sobre mensajes apócrifos vía WhatsApp. Habíamos dado a conocer que el SAT estaba empezando a emplazar a personas físicas o morales
para devolverles el crédito a favor que tienen sobre los impuestos, fundamentalmente en el IVA. Bueno, pues resulta que cuando dijimos eso, dijimos, ¿a poco el SAT está regresando dinero? No, era una ilusión. El SAT aclara que no se comunica a través de esta plataforma, WhatsApp, ni por correo electrónico, y tampoco devuelve impuestos a través de mensajería instantánea en redes sociales. En otras palabras, el SAT no devuelve dinero. Olvídense de esa ilusión. El sindicato independiente que ganó la representación de los trabajadores de la planta General Motors en Silao, en Guanajuato, asegura que la empresa obstaculiza las negociaciones de un nuevo contrato colectivo. La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, emitió una alerta sobre la posible contaminación por salmonela de 4 lotes de chocolate Kinder Mini Eggs. Ahí para que lo tengan muy en cuenta para los chavos que les encanta este chocolate. La Fiscalía General de Justicia aún está lejos de consolidar su transición de Procuraduría. Hace 3 años del inicio del proceso, la organización México Evalúa planteó que la dependencia registró un desempeño limitado, que la sitúa en por lo menos 50% menor al cumplimiento de los indicadores fundamentales que tenía cuando era Procuraduría. La Fiscalía General de la República se desistió de las solicitudes de órdenes de aprehensión que presentó hace unos días en contra de 3 abogados ligados con Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia. También pidió desistirse de la audiencia inicial que estaba programada para este martes en el Reclusorio Norte, en el que se imputaría a David Gómez Arnau, asesor financiero representante del Grupo Afirme. O sea, en otras palabras, la Fiscalía General de la República le bajó el tono, la flama, de la denuncia que presentó Juan Collado y que involucraba a Julio Scherer. En otras palabras, Julio Scherer está siendo protegido desde la Fiscalía General y la Fiscalía General recibe instrucciones del presidente. Un elemento de la Guardia Nacional se enfrentó a golpes con policías de tránsito en Puebla. El federal cacheteó y empujó a un policía local y a su compañera por una multa que intentaron ponerle al estacionar mal su vehículo se le encontró en flagrancia, vamos a ponerlo así, oigan ustedes. Pendejo, gato. A mí me imagínate, mi puta mano, pendejo. Pégame, cabrón. Pégame otra vez. Pégame porque te van a meter tu puta madre. Oficial, no le corresponde. Me pegaste, pendejo, tú primero. Me pegaste tú. Los dos. Estás golpeando. Así. Esa es la Guardia Nacional, que se estaciona mal, llega la policía, lo quieren reprender y entonces, pégame. Emilio Lozoya no sale de la cárcel. Se pospuso sin fecha determinada su salida. La audiencia en la que Pemex y su exdirector formalizarían un acuerdo reparatorio de $3.400.000 por el caso de agronitrogenados. Aquí les decíamos que era muy poco dinero, ¿no? Por todos los daños que hizo este hombre. La petrolera adujo falta de documentos y solicitó tiempo para allegárselos y revisar los términos. El juez Artemio Zúñiga consideró fundada la solicitud y accedió. Les pidió a las partes que le avisen cuando exista un acuerdo. Dijo que señaló a Pemex que si no estaba completamente conforme con los términos del convenio reparatorio, se lo hubiera hecho saber antes para no celebrar la audiencia en vano y atender otros asuntos igual de importantes. Emilio Lozoya estuvo acompañado por sus padres, Emilio Lozoya Talman y Gilda Margarita Austin. No quiso hablar durante la audiencia. El pedido de Pemex se produjo después de que el presidente López Obrador dijo que el monto que Lozoya pactó para poder quedar en libertad era insuficiente para reparar el daño al erario. Hoy Lozoya comparecerá por el caso Odebrecht. Espera formalizar un criterio de oportunidad y la reparación del daño por más de $7.300.000. Si concreta, podría quedar libre. Pero vamos a ver qué dice el presidente, porque el presidente es el que manda. Manifestantes que marcharon en el centro de Nuevo León por la desaparición de personas prendieron fuego a una puerta del Palacio de Gobierno, luego que policías les impidieron entrar. Fue una escena realmente muy, bueno, dio la vuelta al mundo. Ahí la puerta del Palacio de Gobierno incendiándose.
En Monterrey, 8 integrantes de una familia fueron asesinados en un domicilio de Tultepec, en el Estado de México. La fiscalía dijo que 7 personas murieron en el lugar, una más en el hospital. De las víctimas, 6 eran mujeres, 2 hombres y 3 menores de edad. Salvador N., detenido por feminicidio de Victoria Guadalupe, de 6 años, fue vinculado a proceso tras las pruebas que presentó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. López Obrador, Andrés Manuel, solicitó la compra de vacunas contra el COVID para aplicarlas a menores de 15 años durante la reunión con 29 gobernadores de todo el país que fue realizada a puerta cerrada en Palacio Nacional. Al término del encuentro, Omar Fayad, el hidalguense, dijo que se trata de una fórmula pediátrica de Pfizer. Ahí tuvo el presidente una reunión, como en aquellas famosas reuniones de La República está reunida, de López Portillo. La Guardia Nacional aseguró un cachorro de jaguar, especie en peligro en extinción, en el Aeropuerto Internacional de Mérida, en Yucatán. Las autoridades de El Salvador detuvieron a más de 9,000 presuntos pandilleros en los últimos 15 días, según contabiliza Nayib Bukele, el presidente, en medio de un estado de excepción impulsado por un repunte de homicidios que del 25 al 27 de marzo dejó 87 personas muertas. El gobierno de los Estados Unidos anunció nuevas medidas en contra de las llamadas armas fantasma, que se pueden ensamblar en minutos en casa y son difíciles de rastrear al no tener números seriales. A partir de ahora serán objeto de las mismas regulaciones que las armas ya ensambladas y disponibles a la venta. Los vendedores deberán de verificar los antecedentes de los compradores potenciales. Los fabricantes y vendedores deberán asignar número de serie a los poseedores con una licencia federal que deberán de guardar los registros durante toda su vida comercial y no solamente por 20 años como sucede actualmente. La redacción tardó 1 año en llegar a madurar. Rusia llevará a cabo una gran ofensiva en Izium, una ciudad central en la zona del Dnipro, con el objetivo estratégico de tomar a la región de Donbass en el este de Ucrania, según reiteran funcionarios de inteligencia militar de los Estados Unidos. Ucrania dice que teme a la caída de Mariupol, ciudad portuaria estratégica en el sureste del país, asediada desde hace 40 días por el ejército ruso. Algunos México-ucranianos que tienen comunicación conmigo me han dicho que en esos lugares se han empleado armas químicas. Ucrania abrió 5,600 investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en su territorio desde el inicio de la invasión rusa, según informa la fiscal general Irina Benediktova. La economía de Ucrania se contraerá 45.1% este año por la invasión de Rusia, que cerró la mitad de los negocios del país, asfixió importaciones y exportaciones, dañó a un gran número de infraestructura comercial, que es fundamental para el desarrollo sano de la economía ucraniana. Esta es una estimación del Banco Mundial, mientras, agrega, las sanciones impuestas por los aliados occidentales sumieron a Rusia en una profunda recesión que redujo en más del 10% su crecimiento económico. Advierte que el conflicto causará el doble de daño económico en Europa y Asia Central que la pandemia por el COVID. Nada más para que nos demos una idea, El centrista Emmanuel Macron y el ultraderechista Marine Le Pen partieron de nuevo en campaña para convencer a ciudadanos que no votaron por ellos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Francia de cara a la segunda, que tendrá lugar, la segunda vuelta, el próximo 24 de abril, para hacer visibles los temas de género y combatir la creencia de que el lugar de las mujeres está en casa. Periodistas lanzaron en Somalia el primer medio exclusivamente integrado por mujeres. Se trata de un proyecto que se llama el Proyecto Bilan, financiado por las Naciones Unidas y que producirá contenido para televisión, radio y medios en línea, según publica el diario inglés The Guardian. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta y yo quiero apelar a su corazón para que nos digan qué es lo que sienten. Les estoy preguntando, luego del resultado de la revocación de mandato del pasado domingo, ¿sientes que avanzó la democracia mexicana? ¿Sientes que hoy
hemos avanzado en democracia con el el ejercicio fallido para el presidente el pasado domingo? Es una pregunta que te hago, porque no es fallido para el presidente. En realidad es fallido para México. Pero en fin, tú tienes, por supuesto, la mejor opinión. Espero que consultes a tu interior y que me lo digas en @PedroFerriz, en @CentralFM, en centralfmequilibrio.com, en nuestros podcasts y en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Ahí estamos, siempre puestos para escucharte. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que conforme es lo que estoy viendo desde aquí y se los quiero reflexionarlo con ustedes para ver si van de acuerdo conmigo. Creo que a partir del día de ayer vamos a ver una segunda fase de este sexenio de intransigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador llegó aquí no para gobernar este país. Andrés Manuel López Obrador llegó aquí para dominar este país, que es muy diferente de gobernar. Dominarlo es someterlo. Y ha hecho todo para someter a México. Nos ha sometido a todos y gran parte de este sometimiento está muy vinculado con la división que ha promovido para México. Y lo ha logrado. Ha logrado dividir a los mexicanos. Logró dividir nuestra opinión. Recientemente acaba de pasar con la revocación de mandato. Hubo quienes buscamos no caer en la trampa, sino hacer que el propio presidente cayera en ella, votando el domingo pasado. No es muy difícil entender que si hubiéramos votado 20 millones de personas para que el presidente fuera revocado de su mandato, hoy estaremos hablando de otra cosa. Pero el país también tuvo otra campaña en la que lo que se buscaba era lo contrario, que al presidente le hiciéramos el vacío, el desdén y no votáramos. Y el hecho es que así pasó. No votamos y personalmente lo pienso, que perdimos una gran oportunidad. Porque de aquí en adelante, es decir, de ayer en adelante, vamos a estar constantemente viendo cómo el presidente, si ya metió primera, ahora va a meter segunda. Y en esta segunda parte de su administración, veremos momentos de profunda intransigencia, manipulación y el control político absoluto de todo lo que para el presidente resulta inconveniente. No para México, para él. Porque para él lo importante es él. Nada más. ¿Y saben qué? Que para el elector también lo importante es él. Porque, ¿qué sería Morena sin el presidente? ¿Qué sería todo lo que le rodea sin el presidente? El presidente se ha convertido en una especie de ícono, que es un referente al que todos voltean para ver los que están a favor de él y apoyarlo, y para ver los que están en contra de él y reaccionar con abstenciones activas. El hecho es que anoche hubo un desplazamiento de legisladores que se decidieron quedarse en el Congreso ante la amenaza de que habría, por el lado de los apoyadores de Morena, un bloqueo a San Lázaro el día de hoy, cuando se discutirían los detalles de la ley de la industria eléctrica. Y los legisladores de oposición agarraron su maletita, pusieron una muda, se llevaron su cepillo de dientes, su rastrillo, sus cosas, y se fueron a dormir a San Lázaro. Y en lo que se van a dormir a San Lázaro, Morena cambia la jugada y emplaza para que la discusión que se haría hoy se haga hasta el domingo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en primer lugar es una trampa. En segundo lugar, todos los legisladores de oposición cayeron en ella. En tercer lugar, la instrucción vino desde arriba. Y todo se hace sobre las rodillas,
cuando se anuncian cosas que sorprenden, que indignan, pero ante esas cosas que indignan y que sorprenden, no hay una capacidad de reacción. No la hay, no existe. Y el país poco a poco está siendo tomado por el presidente. ¿Qué argucias empleará el presidente para aprobar esta ley de la industria eléctrica? ¿Qué es lo que va a tratar de comprar, coercionar, intimidar? Porque finalmente hay formas de hacerlo. Y ante la solidez relativa de la oposición en Va por México, con un agregado que es Movimiento Ciudadano que no se ha incorporado, cada vez veremos a un gobierno más tramposo, más provocador, más centralizante y más poderoso. Y eso es un peligro para México. En 3 años hemos visto como el monstruo creció. En los siguientes 3 veremos cómo el monstruo acaba de consolidar todo alrededor de su potestad. Y no habrá una sola hoja de un árbol que se mueva sin el permiso del presidente de la República. Y eso es una autocracia, y es una autocracia que deriva en una dictadura. Estamos ante el crecimiento de lo que pensamos no podría pasar. Por eso insisto en que el domingo perdimos la oportunidad, teniendo a un Instituto Nacional Electoral todavía nuestro, ciudadano, responsable, limitado, pero haciendo su función, para haber votado en democracia en contra del presidente. Y cada uno de los que no votó en este sentido, aparte de que tomó una decisión que respeto, desperdició la única ocasión, tal vez, que tengamos los mexicanos para resistir al desarrollo de este animal, de este monstruo de 1000 cabezas, de esta forma tan inverosímil que se ha venido auspiciando, creciendo, cosechando, regando, viendo afanosamente cómo es que va cada vez haciéndose más ominosa su presencia en toda la vida nacional y que nos está afectando a todo. Nuestra relación internacional con México es la más mala que hemos visto en los últimos tiempos. Bueno, buena con Venezuela, buena con Nicaragua, buena con Rusia, buena con China, buena con Argentina, buena con el Foro de Sao Paulo, buena con Cuba, por supuesto, pero mala con los demás, mala con Europa, mala con Canadá, mala con Estados Unidos, mala con Japón. ¿De qué estamos hablando? Tan se dan cuenta que promueven estos grupos de amigos para tratar de jalar a los países a la reconciliación ante un presidente que está rompiendo todo, chivo en cristalería, está rompiéndolo todo y lo estamos dejando. Por eso, para mí, fue un fracaso, aparte del fracaso que el presidente se lleva el pasado domingo, el que nos llevamos nosotros, los que vamos en contra del presidente, los que votamos y los que no votamos, todos en contra. Porque el fracaso real fue para nuestro país. México hoy está a merced de este señor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, todos los días, amanecer, y lo primero es ponernos en guardia para defendernos de lo que sea, de lo que se mueva, porque sabemos que habrá subyacente una mala intención.
y sabremos que tendremos cada día más a un presidente más fuerte en su debilidad. Más fuerte porque tendrá más fortaleza, aunque cada vez tenga menos gente que lo apoye. Y mientras la gente que no lo apoya, que es más, no reaccione de una manera concreta en su contra, pasará lo mismo que el domingo anterior, que tendremos abstenciones activas muy civilizadas, pero poco eficientes, porque después de todo, el enemigo debe de recibir lo mismo de lo que nos da. Dicen que para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo. Y yo me pregunto, ¿y el domingo pasado, que nos apretó la cuña, le respondimos con la misma al presidente o no? Yo pienso que nos quedamos callados. Y ese silencio, oprobioso, ominoso, irresponsable, difícil, va a requerir de mucho tiempo para que nos recuperemos y encontremos otro espacio como el que perdimos el domingo para hacer algo al respecto. Bueno, que nos quede por lo pronto un sentido de unidad y que nada nos divida de aquí en adelante, si es que queremos salvar este país, que lo veo en peligro, tal vez como nunca, ante un incapaz, un ignorante, un fósil que salió de la UNAM a la que desprecia, preparándose supuestamente para gobernar cuando solamente quedó en candidato. Bueno, como candidato, buenísimo. Como presidente, despreciable. Lo vomito, lo escupo, lo desprecio. Y creo que tú también. Nada más que eso no se puede quedar en nuestro silencio. Tenemos que hablar algún día, espero, antes de que sea demasiado tarde, para las siguientes generaciones que están esperando que nosotros hagamos algo de lo que no hemos hecho. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjense que el presidente de la República se reunió con los gobernadores del país en Palacio Nacional. El objetivo, la redefinición de la estrategia de vacunación en contra del COVID. Estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, ese que no da declaraciones y que dice que no ha visto nada, que se llama Adán López, además del gabinete especializado en salud. Quiero decirles que hay un gabinete especializado en salud, con la idea de tener una campaña masiva de vacunación a nivel nacional. Esto se puede traducir en una intención tan sencilla como recuperar los viejos tiempos en que las campañas nacionales de vacunación en México eran motivo de reconocimiento a nivel mundial, antes de que este nuevo presidente y su cuarta transformación desmantelaran todo a un costo de cientos de miles de vidas, si no es que de millones, que el presidente ha venido constantemente a través de la dilapidación del sistema de salud nacional, haciendo pedazos. ¿Buen motivo para conciliarse con el presidente? ¿Buen motivo para que el presidente se conciliara con los gobernadores? Claro, aquellos que no están con él, que lo saludan, que lo abrazan, pero que lo desprecian. Bueno, el momento se dio ayer. Según el Consejo Internacional de Aeropuertos, el de Cancún se encuentra entre los 10 aeropuertos a nivel mundial con mayor tráfico internacional de viajeros en términos globales. En términos globales, se movieron en el 2021 4.500 millones de pasajeros. 4.500 millones de pasajeros en un año. El aeropuerto internacional de Cancún, a decir de la ACI, que es esta asociación internacional que hace la clasificación,
pone al aeropuerto de Cancún en el 10º lugar con 13.2 millones de pasajeros en el 2021, una cifra inferior en 19.7% a la que hubo en el 2019 antes de la pandemia. El primer lugar está para el aeropuerto de Dubái. Fíjense cómo sí se pueden hacer milagros, ¿no? Dubái es el primer aeropuerto, el más digamos, visitado, el de mayor tráfico. El segundo, no me lo van a creer, es Estambul. Y el tercero es Schiphol, el aeropuerto de Ámsterdam, en los Países Bajos. Son los tres, Dubái, Estambul y Ámsterdam, los tres aeropuertos más ocupados del mundo. Si el aeropuerto de Cancún fuera el que terminara siendo el gran hub mexicano, esto sería algo que en verdad impulsaría al desarrollo del sureste mexicano y no el trenecito Maya. El problema es que operar este tipo de terminales requiere de altos niveles de seguridad para que esto no acabe en manos del narcotráfico, como pasa ya en el aeropuerto internacional de Benito Juárez, especialmente en sitios tan estratégicos como la península de Yucatán, que tienen ahí una forma de hacer un trasiego de drogas que para qué les cuento. Está el mercado, está la ruta, está la cercanía con Estados Unidos. Tras la consulta a la revocación del mandato, el presidente dijo que está pendiente del debate sobre la reforma eléctrica y si esta no prospera, enviará una reforma minera para la protección del litio. Asegura que se tiene previsto que esta semana empiece el análisis de la iniciativa de reforma y que se vote hacia el fin de semana, aunque el PRI ya anunció que no dará su respaldo, igual que los aliados que son PAN y PRD. Dada la forma en la que se ha manejado el cuidado del patrimonio nacional, el anuncio hecho por el presidente casi equivale a dar a conocer que México no podrá contar con un aprovechamiento racional del litio que tiene en el subsuelo, por lo que incluso países mucho más chicos, como Bolivia, tendrán mayores niveles de explotación y de comercialización. Ahora el presidente va por el tema del litio después de haber destrozado a las energías limpias. Este hombre no tiene llenadero. Bueno, y nada más habría que apuntar lo dicho por Ricardo Anaya a través de un video difundido en redes sociales. Sigue teniendo presencia, Ricardo. Considera la consulta como un absoluto fracaso para el presidente. Menciona que el gobierno federal cometió ilegalidades para promover la consulta, además de que chantajearon a los beneficiarios de programas sociales para votar por la continuidad del presidente en el poder, que pues de eso a que siguiera, pues no significaba ninguna diferencia. En realidad creo, el ex candidato presidencial no divulgó nada que no se sepa, ni hizo un sesudo análisis, simplemente no perdió la posibilidad de hablar cuando esta forma de poner un tema sobre la mesa es casi equivalente a cuando en el fútbol se pone el pase perfecto para anotar un gol. El problema es que el lunes prácticamente todos anotaron. No hubo nadie que se perdiera de esa oportunidad. El goleado. Bueno, hubo dos goleados, pienso. Uno fue el presidente, por supuesto. Goleado, hombre, con todo ese acarreo y recibir solamente la mitad de los votos que tuvo en el 18, es una goliza. La otra goliza fue para México. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy con mi querida Adriana Braniff allá en Miami, en la Florida,
en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa, querida Adriana? Buenos días. Buenos días, Pedro. Pues lo que pasa es que ya se está hablando de consecuencias económicas otra vez a raíz de la guerra y el estado de la guerra en sí. Si quieres, platicamos de esos dos temas. Claro. Empezamos con el estado de la guerra porque pues ya estamos en la semana 7. La semana 7 de la guerra, Pedro. ¿Y qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Tanto los que estamos siguiendo este desarrollo y los analistas que lo están viendo, sobre todo los militares. Pues están viendo que Rusia se está movilizando, que está movilizando a miles de tropas, a cientos de vehículos militares a una posición ya de ataque, y desde ayer lo platicamos aquí, posición de ataque en el este de Ucrania, ahí en la región que se le conoce como Donbass, y estamos entrando también, como lo platicábamos ayer, en una segunda fase de esta guerra, y una guerra que se ve diferente en esta segunda fase y que podría ser favorable para Rusia en esta ocasión, porque la primera parte ya vimos que trataron de tomar Kiev, la capital, en el norte de Ucrania, y finalmente no pudieron porque encontraron a una ofensiva militar muy fuerte por parte de Ucrania. ¿Por qué puede ser favorable ahora para Rusia? Porque van a estar ya en la parte del este, en un territorio familiar para Rusia desde el 2014, porque esa zona justamente es la que están tratando de absorber desde hace 8 años, desde que toman Crimea. Las líneas de abastecimiento con su territorio pues son mucho más cortas, porque están en frontera ya con Rusia, no tienen que desplazarse por todo Ucrania, como sucedió en la primera fase cuando trataron de tomar la capital. Está este nuevo comando militar del que hablábamos ayer, un nuevo general que está a cargo de la guerra y que tiene mucha experiencia en Siria y ha sido nombrado héroe por parte de Vladimir Putin. Esto también es un elemento a considerar. La topografía también es importante. En el norte, donde se llevó a cabo los ataques contra Kiev y contra toda esta parte de la capital de Ucrania, pues básicamente está llena de granjas, lo cual favoreció muchísimo a Ucrania. Esta parte del este es terreno abierto. Y dicen los expertos militares que esto es favorable para Rusia. También está ahí el sistema ferroviario de Rusia, así es que tiene todos los puntos a su favor. El hecho es que los dos ejércitos se están preparando, ahora sí que se están armando hasta los dientes, para decirlo cotidianamente, tanto el ejército de Ucrania como el ejército ruso. Hay imágenes satelitales donde se ve ya un convoy ruso enorme, ya desplazándose, preparándose en posición de ataque para Rusia. Ayer estuvo el canciller de Austria con Vladimir Putin cara a cara. Sale de esta reunión, que por cierto fue un poco criticada, y sale que con un ánimo pesimista. Fue una reunión de 75 minutos más o menos y no se le vio en la conferencia de prensa que da posteriormente mucho ánimo de que pudiera esto desembocar ya en una cosa pacífica, en un acuerdo. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que Vladimir Putin está dispuesto a intensificar el ataque. Todo esto a pesar de lo que hay ahorita, el ostracismo al que lo ha tratado de llevar Occidente con todas las sanciones. A pesar de eso, estamos viendo que Rusia está en cierto control de la crisis todavía, que ha logrado reprimir la oposición dentro de Rusia. Es decir, que si se pensaba en un principio que iba a ser derrotado Vladimir Putin desde adentro, pues ha logrado reprimir esa oposición. Hay gran parte de rusos que todavía están con él. No se sabe si por temor, por la represión o porque realmente están de acuerdo o porque tienen una idea diferente de lo que está sucediendo, porque está en control la mente de los rusos, definitivamente. Y sigue Rusia fuerte a pesar de todo esto, porque todavía está siguiendo, también recibe dinero de su venta de petróleo, de su venta de gas, todavía lo está recibiendo por parte de Europa. Tiene apoyo de China, aunque no abiertamente, sí sustancialmente, y cuenta con cierto número de países que todavía no se unen a estas sanciones. En esta reunión que tuvo con el canciller de Austria, en la conferencia posterior, dijo que Vladimir Putin le dijo que deseaba que esta guerra acabara pronto. Ahora, esto no sabemos si tomarlo como algo positivo o negativo, porque podría ser que quisiera ya llegar a un acuerdo, pero también pudiera ser que quisiera o estaría preparando un ataque rápido y devastador para acabar pronto. Una fecha importante antes de platicar del costo económico y humano de la guerra, una fecha clave, 9 de mayo. 9 de mayo, día de la victoria de Rusia frente a la Alemania nazi, un día de fiesta nacional en Rusia, y pudiera ser una fecha donde ha puesto el ojo Vladimir Putin para
tener otra victoria, pero ahora en Ucrania, Pedro. Pues sí, y el tiempo pasa y vuelvo a la misma conclusión contigo. Fíjate que sí me está preocupando toda la serie de, aparte de las propias consecuencias de la invasión, las consecuencias económicas en el mundo están repercutiendo. Tú lo estás viendo, cómo los precios del petróleo siguen sin bajar, o sea, bajan unas cuantas céntimas de centavo, luego vuelven a ajustarse y estamos así así como agachando nada más los hombros, como diciendo, híjole, en una de esas se nos pega una inflación que no podríamos recuperarla en el corto plazo y esto podría tener como consecuencia para muchos miles de millones de seres humanos en el planeta, muchos problemas y consecuencias. Te escuchaba temprano, Pedro, cuando dabas esta cifra, que decías, es posible que las consecuencias económicas de la guerra sean del doble de las del coronavirus, de la pandemia, lo cual es terrible. Y ahora que hablas de inflación, hoy vamos a estar al pendiente porque se van a dar las cifras de la inflación de mayo, de marzo. O sea, del mes que acaba de pasar, se van a dar a conocer hoy por parte de Estados Unidos. Ya ayer Jen Psaki dijo que estaba preocupada por las cifras que iban a dar hoy. Mañana vamos a platicar seguramente de esto y está también el desplazamiento humano tan terrible. Nada más te pongo una foto de lo que sacaba Associated Press ayer, donde decía que pues cientos de refugiados, el hecho es que dice, ¿por qué nosotros no? ¿Qué está pasando? Que cientos de refugiados ucranianos están llegando justamente a la frontera de Estados Unidos a través de México. Y ahí se están encontrando ya con cientos de refugiados latinos que llevan ahí mucho tiempo, ya en Tijuana, con este sueño de cruzar a Estados Unidos, donde no se les ha procesado aún su asilo político, y hay descontento porque están viendo que sí se están procesando los asilos políticos de los de Ucrania que llegan ahí. Esto está causando descontento, y súmale ya nada más para acabar, que ya a finales de este mes, el 23 de marzo, se retira la enmienda 42 que puso Donald Trump, lo cual significa que ya se empiezan a procesar los asilos políticos con una enmienda para evitar la propagación del COVID. Y entonces estamos viendo ahí, vamos a ver un problema enorme en la frontera de México con Estados Unidos, producto de la retirada de esta enmienda y de la llegada de los ucranianos a Estados Unidos por la frontera de nuestro país. Por la frontera de nuestro país, sí, ahí sí. Te digo, todo esto parece que está muy lejos, pero en realidad está aquí enfrente de nosotros. Adriana, como siempre, gracias. Que tengas una buena mañana. Tú también, Pedro. Excelente día para todos. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Llevamos un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. Decirles que a solicitud de Morena y sus aliados, la discusión de la reforma eléctrica cambió de jugada. La Cámara de Diputados se aplaza este momento para el próximo domingo. Ignacio Mier, el coordinador de Morena, argumentó que el propósito es que la ciudadanía conozca mejor el dictamen de la reforma eléctrica, pero pues obviamente que Va por México y Movimiento Ciudadano rechazaban el aplazamiento que calificaban de arbitrario. Legisladores del PRI, del PAN, del PRD pernoctarían en San Lázaro para votar en contra de la reforma eléctrica, pero al cambiarles la jugada, la pernocta ya no tuvo ningún sentido. Diputados de Morena, del Verde y del PT se concentraron en el Hotel Riazor, en Viaducto, para llegar todos juntos a Palacio Legislativo. A las 9:30 de la mañana fue convocada una marcha del Zócalo a la Cámara de Diputados por el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica de Morena. Y están echando toda la carne al asador para que esta reforma se apruebe. Las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados aprueban el dictamen de la reforma eléctrica. La Comisión de Energía llamó al PRI a reconsiderar su voto en contra de la iniciativa. No habrá una ola de litigios generada por la reforma a la ley de la industria eléctrica, como lo vaticinó Estados Unidos, o por lo menos, esto es lo que dice Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. El Instituto Nacional Electoral concluyó el cómputo por la revocación del mandato. La participación ciudadana fue del 17.77% del padrón electoral. El ejercicio, obviamente, por esto no resultó vinculante. De acuerdo con el INE, 13 estados del centro y sur del país aportaron el 60% de los votos emitidos
en la revocación de mandato del domingo. El boicot a esta revocación lo hizo quien estranguló presupuestariamente al INE y cometió trampas e intervino en el proceso, responden consejeros al propio López Obrador. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia por el PAN y por el PRD y por Movimiento Ciudadano, calificó como un fracaso total la revocación del mandato pese a las trampas. La Ciudad de México casi no participó en la revocación del mandato por Claudia Sheinbaum, que insistía que la capital era obradorista. Este año podría recortarse el gasto público por las previsiones excesivamente optimistas del gobierno con respecto a los ingresos, según anticipan analistas económicos. Al cuarto trimestre del 2021, o sea, al final del año pasado, el 40.3% de la población mexicana se ubicó en pobreza laboral al tener un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria, según el Coneval. Luego de 4 incrementos en fila, el indicador mensual de actividad industrial disminuyó 1.05% en febrero pasado, según cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Moody's mantiene su perspectiva negativa al sistema bancario mexicano en línea con proyecciones de crecimiento que resultan cada vez más endebles. Se espera que el Producto Interno Bruto de México en este año llegue al 1.1% y quién sabe. El SAT alertó a contribuyentes sobre mensajes apócrifos por WhatsApp con supuestos avisos de saldo a favor en los impuestos, cosa que no existe. El sindicato independiente de la planta de General Motors en Silao asegura que la empresa, o sea, General Motors, obstaculiza las negociaciones de un nuevo contrato colectivo de trabajo. La Fiscalía General de Justicia está aún lejos de consolidar su transición de Procuraduría a Fiscalía, de acuerdo con México Evalúa. La Fiscalía General de la República se desistió de las órdenes de aprehensión que presentó en contra de 3 abogados ligados con Julio Scherer, ex consejero jurídico de la presidencia. Y esto, lo que dice, sí, pero digo más claro, ¿cómo? Esto quiere decir que la Fiscalía está matizando el problema para sacar a Julio Scherer del reflector. Un elemento de la Guardia Nacional se enfrenta a golpes con policías de tránsito en Puebla por una multa que los policías le estaban proponiendo al jefe de la Guardia, a este elemento de la Guardia Nacional, por haberse estacionado de manera prohibida. Emilio Lozoya no sale de la cárcel, se pospuso sin fecha determinada la audiencia sobre el acuerdo reparatorio para agronitrogenados. Hoy Lozoya comparecerá por el otro caso. Podría comparecer diario de aquí hasta fin de año por todos los casos que trae. El caso Odebrecht espera formalizar un criterio de oportunidad y la reparación del daño. Si concreta, entonces podría quedar en libertad. Manifestantes que marcharon en el centro de Nuevo León por la desaparición de personas prendieron fuego a la puerta de Palacio de Gobierno. 8 integrantes de una familia fueron asesinados en un domicilio de Tultepec, en el Estado de México. Siguen las matanzas. López Obrador solicitó la compra de vacunas contra el COVID para aplicarlas a menores de 15 años de edad. La Guardia Nacional aseguró a un cachorro jaguar, especie en peligro de extinción, en el aeropuerto de Cancún. Autoridades de El Salvador detienen a más de 9,000 presuntos pandilleros en los últimos 15 días, según contabiliza el presidente Nayib Bukele. Estados Unidos anunció nuevas medidas en contra de las llamadas armas fantasma. Rusia llevará a cabo una gran ofensiva en Izium hasta Dnipro, en Ucrania, según reiteran funcionarios militares de los Estados Unidos. Esto para quedarse con la zona de Donbass. Ucrania dijo que teme la caída de Mariupol, ciudad portuaria estratégica en el sureste del país, asediada desde hace 40 días por el ejército ruso. Ucrania abre 5,600 investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra, según informa la fiscal general Irina Benitkova. La economía de Ucrania se contraerá 45.1% en este año. Esta es una evaluación que hace el Banco Mundial. Emmanuel Macron y Marine Le Pen partieron de nuevo hacia sus campañas con miras a la segunda vuelta, que será el próximo 24 de este mes. Para hacer visibles los temas de género, periodistas lanzaron en Bilan, en Somalia, el primer medio exclusivamente integrado por mujeres.
Y yo les quiero nada más hacer un análisis. ¿Quién se está quedando con el beneficio de toda la escandalosa tala de maderas finas, conocidas como caracolillo, que se están extrayendo de la trocha del Tren Maya? Está saliendo todo esto por Guatemala. Unos, más o menos en términos de valor, estos productos maderables extraídos valen unos 1.800 millones de dólares, su valor de venta. ¿Quién se está beneficiando por toda esta madera? Es madera dura, es madera fina, que está saliendo de México, de la trocha del Tren Maya. De esto, ni una palabra, nadie, nada. No hay ningún medio de comunicación que lo esté viendo. Pero nada más recuerdo cuando quisieron vender la chatarra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿en qué quedó? En que había una especie de balcanización que resultaba en una canibalización y que acabó siendo descubierto, y entonces se echaron para atrás y toda esa chatarra, bueno, tuvieron que inundarla. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con la madera? ¿Vamos a dejar que estos tipos se beneficien otra vez con los recursos de México? Ahí está. Nadie habla al respecto. Nadie. Me horrorizo nada más de pensarlo. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Querido Roberto José, ¿cómo estás? Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Bueno, pues en la Cámara de Diputados no dan una. Ayer con dos notas sobre los trabajos en torno a la reforma eléctrica. Primero, el bloque opositor compuesto por el PAN, el PRI, PRD, y se une el Movimiento Ciudadano, se mantuvieron firmes y votan en contra de la reforma eléctrica durante la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía. Y la segunda nota que dan es que se aplaza la discusión al 7 de abril para dar espacio, según esto, Pedro, para socializar el dictamen. Bueno, y es que a pesar de haber incluido algunos puntos en este documento, la oposición dijo estar insatisfecha por la reforma a la que ya han bautizado desde hace varios meses como la ley Bartlett. En el marco de los diputados de esta discusión en las comisiones, se aprobó precisamente el documento con 47 votos a favor y 37 en contra. La oposición se mantuvo firme. Los morenistas señalan que el proyecto incluye 9 de las 12 propuestas planteadas por la oposición. Sin embargo, en una guerra declarativa, el panista Jorge Triana dice que tan solo tomaron una propuesta de la oposición y por lo tanto no hay marcha atrás. Escuchemos lo que dice Jorge Triana. Número 1, vamos a votar en contra de la ley Bartlett, vamos a votar en contra de la contrarreforma eléctrica del presidente sin ningún tipo de cortapisa, sin ningún tipo de tapujo. Vamos a votarlo en contra. Y una vez que esté desechada, entonces presentaremos una propuesta propia. Bueno, y en esta guerra declarativa, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, él manifestó que ya se dieron las peticiones de la oposición. Bueno, y ayer por la noche, en una reunión de la Jucopo y a propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, se aplaza la discusión hasta el domingo. Por cierto, Pedro, ya muchos diputados de la oposición, principalmente del PRI, ya se estaban preparando para pernoctar ahí en sus oficinas, llevaron colchonetas, almohadas, cobijas, pero al final de cuentas se aplaza esta discusión. Ya en tono de broma, Rubén Moreira, quien es el coordinador del PRI, dijo, bueno, la pijamada la guardaremos y la aplazaremos para el próximo sábado. Pero lo que sí es cierto es que la oposición
que tienen la mayoría calificada, si no nos aprueba la reforma eléctrica, la conservan como oro puro. La mayoría calificada la guardan como oro puro en los votos del PRI, sobre todo con la amenaza de que los priistas de que no deben de votar en contra, si no los van a expulsar. Así las cosas, mi estimado Ferriz, parece que estamos jugando a las vencidas, al teléfono descompuesto y todo el show allá en el Legislativo en San Lázaro. Mire el reporte. Sí, pues son estrategias que están utilizando para tratar de ganar tiempo y a ver si pueden negociar algo. Es lo que me imagino estará pasando. Querido amigo, como siempre te abrazo. Igualmente, mi estimado Ferriz, un abrazo. Gracias. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar en esta mañana de martes santo. Ingeniero, martes santo. Martes, hombre, dentro de todas las santidades que tenemos el día de hoy es que no hay conferencia mañanera. Ni hoy, ni mañana, hasta el viernes. No hay conferencia mañanera. El viernes tampoco hay. Tampoco. La próxima conferencia mañana va a ser hasta el lunes. Esto producto de todo el ajetreo que estamos viendo en torno a la ley de la industria eléctrica, en donde el presidente al parecer decidió suspender sus intervenciones para evitar que se le descontextualice con algún tipo de afirmación. Ya ves que no controla lo que dice. El presidente tiene una incapacidad en razonar lo que después escupe. Entonces decidieron pedirle al presidente que no hable para que no se vaya a meter el pie en la boca. Entonces, esto en términos de la conferencia mañanera. Ahora, quiero antes de empezar con todo, me gustaría, vi un reportaje que se me hizo interesante sacarlo a relación, que hace una empresa en México sobre estos muertos que se dieron en Tabasco. ¿Te acuerdas este camión que estaba llevando gente a votar? Y se desbarrancó. Y en ello lamentablemente pierden la vida por lo menos 2 mujeres y una niña que se encuentra en el hospital. Dicen en el gobierno que ellos iban a encargar de absolutamente todos los gastos funerarios y, bueno, pues lo que sucede con la tragedia, ¿no? Y lo que reportan las familias es que, y lo digo textual, nos mandaron 15 pollos, 6 kilos de arroz y 3 kilos de maseca. Ese fue su indemnización. Su compensación por ir a votar, pero creo que la parte más importante, y les ponemos para ello el audio, es la voz del esposo. Este hombre que se queda sin su mujer, que se muere después de haber estado en este accidente, y explica a él las razones por las que fue a votar. Entonces, escuchen lo que es la extorsión de los que Andrés Manuel López Obrador dice defender, pero que en realidad muchos de ellos en estas poblaciones rurales y en poblaciones especialmente pobres fueron a votar producto de lo que les decían en Morena, ¿no? Y esto es lo que dice el señor. El dolor que estoy sintiendo ahorita. Me se quedan solitos mis muchachos. ¿Quién va a ser de ellos? Solo conmigo. No tienen la culpa que de que mi mamá ellos, pues nomás por ir a votar. Porque a votar íbamos. ¿Quién los llevó a votar? Los llevaba un talibán. Él los vino a traer, que los llevaba apuntado todo. Se iban a quitar los apoyos, los que le daban mi esposa, que le daban de Nuevo Amanecer, creo es, y los que le dan apoyo de Sembrando Vida se los iban a quitar. Dije, los amenazados de se los llevar. Entonces, o sea, o votas o te quito los apoyos. Entonces, mucha gente que salió a votar bajo la amenaza de que si no votaban, estos apoyos del presidente, porque son de Andrés Manuel, me quiero imaginar producto de su trabajo y de todo lo que ganan en la fábrica de chocolates, pues le da al pueblo, ¿no? Ahora, se le olvida a la gente, obviamente la gente esto no lo sabe, que estos apoyos están elevados a rango constitucional y ya no tienen nada que ver con una iniciativa que presentó Andrés Manuel López Obrador y que se elevan estos apoyos a un rango constitucional. Por lo tanto, el decirles, te voy a quitar los apoyos, es mentira. Pero esta mentira lleva a que muchas personas fueron acarreadas a votar con la amenaza y el resultado es ese, en donde fallecen personas. ¿Y cuál es la indemnización del gobierno? 15 pollos, 6 kilos de arroz y 3 kilos de maseca. ¿Para qué?
con su pan se lo come. Manipulación. Eso, horroroso. Yo creo que es lamentable porque no hay nada más feo que utilizar a la pobreza, que utilizar a la ignorancia para consumarse en el poder. Y esto es lo que hace Morena. Utiliza la estulticia, utiliza la pobreza, utiliza la necesidad. Y luego dicen que no son igual que los de antes, ¿no? Antes te daban un kilito de cemento, pues ahorita te dan 15 pollos. Tampoco es como que hay gran diferencia, ¿no? Ahora, en términos de lo que sucedió en la Cámara, el recinto legislativo, en donde se iba a votar el día de hoy la ley de la industria eléctrica. Y antes de que se votara, ya los porros de Morena, porque no son otra cosa más que unos porros encabezados por una persona, por la secretaria general del partido, la famosísima Citlali, en donde convoca a la ciudadanía, obviamente a sus huestes, a ir a tomar el Palacio de San Lázaro. Y por medio de algunos otros, como Abraham Mendieta, que es noviecito de una de las diputadas de esta niña Andrea, y algunos otros cabecillas del movimiento, llaman a que se tome San Lázaro para trincherar y para tratar de que pase esta iniciativa, lo que pues deriva en que el PRI, PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano se vayan ante la amenaza de que no iban a poder pasar, a acampar y a quedarse a dormir para poder estar ahí y hacer presencia con 100 y pico de votos para que no pase la ley de la industria eléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Y es ahí en donde viene el papel del ya conocido como Gutierritos, que es el jefe de los diputados de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, que decide entonces aplazar la votación y mandarla hasta el domingo. Para el domingo. ¿Por qué? Pues me quiero imaginar que tiene mucho que trabajar, porque así como está la reforma no pasa. Entonces, veamos cómo llegaron las tres bancadas más importantes, ¿no? PRI, PAN, PRD, en estos extractos de videos que mandan ellos mismos. Entonces ahí está la del PRI, en donde llega Alito, en compañía de sus huestes, con ya llegó el PRI, ¿no? Ahí en el camión. Ahora vámonos para la otra. Están los miembros del PAN, ahí está Mariana Gómez del Campo, ahí está Santiago Krill, y los diputados del PAN están su stand también. Y se los decimos a los de Morena y sus aliados. Y después viene el caso del PRD, encabezados por Luis Cházaro. De comunicación y medios de comunicación. Hoy Morena pospone el debate, y lo pospone porque no tienen la razón. Nosotros en el PRD hemos hecho una propuesta junto con el PAN y el PRI que le favorece a México. Queremos decirles a todos ustedes... ¿Cuál es la respuesta del señor Gutiérrez Luna para tratar de convencer a estos diputados para votar a favor? Hoy saca un comunicado diciendo que la propuesta que va a ser presentada incluye muchos de los puntos de esta famosa Alianza Va por México para hacerla adaptable y presentable hacia ellos y que con ello pase la ley de la industria eléctrica porque necesita mayoría calificada. No es una mayoría simple. Esta propuesta necesita 2/3 partes de la Cámara de Diputados para que ahí pase a la Cámara de Senadores, y en la Cámara de Senadores también va a tener mucha reticencia para que pueda pasar esta ley, después de haber, hombre, como lo venden ellos, tener el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a decir de Morena, no de la Constitución ni de los ministros, se declara como constitucional, cosa que nuevamente es falso. Lo que se declaró en la Suprema Corte de Justicia es que no es inconstitucional por un voto que les faltaba. Entonces, en realidad hay mucha complejidad en este caso, porque en la terminología de la ley, ¿no? Y ya nada más por último, para acabar este comentario. Bueno, ahí les mandé la foto ahí están ya todos los diputados ahí congregados, a ver si la tienen. Ahí están ya todos listos para... Ahí están todas las bancadas. Ahí están las tres bancadas más importantes. No sé si, no alcanzo a identificar a nadie en Movimiento Ciudadano, pero seguramente estará ahí también, pero sí veo a los miembros del PRI, PAN y del PRD de entrada, ¿no? Pero bueno, ya nada más por último para comentar, no sé si viste este video de la Guardia Nacional que lo presentabas, que se agarró a golpes ahí con unos elementos de Puebla que le estaban poniendo una infracción. Por haberse estacionado mal. En un Audi blanco, etcétera, etcétera, que se agarró a golpes, ya sacó
la Gendarmería Nacional una tarjeta informativa en donde, curiosamente, este elemento de la Guardia Nacional había dejado de ser Guardia Nacional y causó baja en junio del 2021, es lo que dice la Guardia Nacional. Yo no entendería entonces por qué este señor tenía todavía el uniforme puesto. ¿Les crees? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo dieron de baja ayer. Ayer lo dieron de baja. Pero bueno, pues ahí está la respuesta de la Guardia Nacional. Son buenos para decir mentiras. No, hombre, para ser mentiroso hay que tomar práctica. Hay que tener arte. Lleva tiempo y estos llevan años perfeccionando el arte de mentir. Ya lo creo. Hay un libro, ¿no? Sí. Bueno, Maquiavelo tiene un tratado sobre la mentira. Sí. Pues, bueno, sí, es todo un rollo. Es el mero mero. Es el mero mero. De la manipulación. Gracias. Pues gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Gracias, Pedro. Pues a guardar la pijama hasta el sábado en la noche. Ernesto Peña está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y Ernesto Peña, como siempre, está con ustedes para hacer alguna reflexión que seguramente te va a llegar y te va a llegar bien. Te saludo esta mañana, querido amigo. Buenos días. Buenos días, querido Pedro. Buenos días, México. Es una mañana fresca y nubladita de primavera en la Ciudad de México. Y los acontecimientos de los últimos días no dejan lugar a dudas. Si Gabriel García Márquez, Pedro, pudo haber elegido muchos países para vivir, no lo hizo así, porque México se convirtió en su segunda patria. Es posible que no solo haya sido por las bellezas naturales de nuestro país. García Márquez es el máximo exponente de lo que literariamente se llama el realismo mágico, la narrativa que altera la lógica de la realidad, la narrativa que inventa una realidad alternativa, inexistente y paralela, que no es, pero que pudiera confundirse con la realidad objetiva y tangible. ¿Hasta qué punto México alimentó la imaginación del colombiano magnífico Premio Nobel de Literatura? Esta tierra nuestra, que fue cuna de su máxima obra, 100 años de soledad, también es la cuna de los alebrijes que inventó Pedro Linares López, seres fantásticos, que pueden tener cabeza de dragón, cuerpo de salamandra, colmillos de tigre, ojos de ruiseñor. El realismo mágico es fabuloso en los libros, en la artesanía, en todas las expresiones estéticas de la cultura mexicana, pero no en nuestra vida práctica de todos los días, no en nuestra vida familiar o de negocios, no, mucho menos en nuestra vida pública. Nada justifica que nos guste y nos podamos acostumbrar a ser un lugar que ofrece y acepta realidades alteradas, donde lo impensable sucede y la no explicación es muchas veces la explicación. No es mi propósito generar ninguna confrontación ni molestar a nadie. Nunca lo es. Siento un profundo respeto por todas las formas de ser y de pensar, pero siento mucho más respeto por la realidad objetiva y tangible. Y francamente, todavía no salgo del asombro, Pedro. Todavía no salgo del asombro, México, por la manera en la que se resolvió la semana pasada la constitucionalidad de la ley de la industria eléctrica en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de verdad increíble. En este momento, fíjate bien, en este momento, para que no nos hagamos bolas, como sabiamente dijo algún funcionario público en el pasado, para que no nos hagamos bolas, en este momento, la ley de la industria eléctrica no es constitucional, pero tampoco es inconstitucional. No es constitucional, pero tampoco inconstitucional. La determinación no parece una resolución de la Corte, parece más bien una calificación de Liz Vilchis en la sección esta fantástica, ¿quiénes quieren las mentiras?, de los miércoles en las mañaneras. La ley de la industria eléctrica no es constitucional en este momento, pero tampoco es inconstitucional. Realismo mágico puro en acción en la vida pública de México, que no nos sirve para nada. Es un ejemplo exacto de la expresión medieval: obedézcase, pero no se cumpla. Es decir, del modo en que quedó resuelto por la Corte,
La ley de la industria eléctrica está en vigor en este momento, pero es inaplicable. Nunca va a funcionar. Probablemente por eso están tan intensas las acciones en el Congreso mexicano, porque definitivamente es un peligro que vaya a ser aprobado el cambio constitucional que permitiría eventualmente que pasara esta reforma constitucional a la ley eléctrica que le haría mucho, pero muchísimo daño al país. La incidencia del Poder Ejecutivo en la Suprema Corte de Justicia no le hace bien al país. Lo debilita y genera enorme incertidumbre. Por eso duele. Y duele más porque en el fondo, objetivamente, más allá de cualquier simpatía o antipatía que sintamos unos por otros, todos, morenistas y perredistas y priistas y panistas, y tú y yo, todos somos México. Si con acciones como esta nos hundimos juntos, altos y bajos, morenistas y perredistas y priistas, buenos y malos, delgados y corpulentos, ricos y pobres, nos hundimos todos somos un mismo México. Si dejamos hundirse al país, nos hundimos todos. No es buena idea, no es nada buena idea seguirnos dividiendo y confrontarnos, no nos sirve. Tampoco es buen momento para dejar pasar las cosas sin poner atención en sus implicaciones, en la realidad tangible, objetiva. No podemos dejarlas pasar de largo ni de ancho. No podemos dejar pasar las cosas sin hacer nada. Las cosas no van a mejorar por sí mismas. Tenemos que asumir responsabilidad, tenemos que hacerlas mejorar nosotros, y eso solo lo vamos a lograr comenzando por mejorar nosotros mismos. Tenemos que empezar a ser ya desde hoy, desde este momento, mejores personas, lo mejor que podamos ser en todos los campos de nuestra actividad de todos los días. Y tenemos que hablar, tenemos que participar, tenemos que tomar acción. En medio de esta enorme crisis y el desconcierto y la desesperación que genera en casi todos nosotros, es fácil que pierdas la fe en México y sientas que no hay nada a tu alcance que puedas hacer. Ese es un error de razonamiento. Por supuesto que hay muchas cosas importantes que tú y yo podemos hacer y que tenemos que hacer. Todos lo tenemos que hacer. Tómalo personal. Este es un asunto personal. No hay poder más grande en el mundo que la voluntad individual que se contagia de unos a otros. Igual que un virus, hasta volverse colectiva, hasta llenarnos a todos del mismo ánimo, del mismo entusiasmo. Tenemos que unir nuestras voluntades en un solo gran esfuerzo colectivo, empezando con nosotros mismos. Todos tenemos mucho trabajo que hacer. Por nuestro propio bien, por el bien del país, tenemos que decidirnos a hacer cada uno de nosotros un canal, un instrumento para el cambio. Existen 3 elementos básicos que inducen un verdadero cambio, generador de progreso personal, en tu familia y colectivo, todos en conjunto. Primero, exígete más, México. Eleva tus estándares. No te quedes ahí en la medianía, no seas mediocre, no eres mediocre, no te sirve. Exígete más, da más, no te conformes. Practica la generosidad, la buena fe en todo lo que haces. Sé abierto, sé amistoso con todo el mundo. Enfrenta la realidad como es, no como quisieras que fuera. Aspira a la excelencia en todo lo que hagas. Lo mismo si manejas un taxi, que si pintas una casa o si barres una banqueta. Rechaza la mediocridad a toda costa. Adquiere conocimiento, adquiere habilidades nuevas constantemente. Lee, México, lee. Es muy importante que estés informado. Número 2, disfruta lo que haces, cualquier cosa que sea. Disfruta lo que haces y hazlo cada vez mejor. Esmérate en el cuidado de los detalles. Sé perfeccionista, piensa en grande, actúa en grande, sé grande. Reconócete grande. Y tercero, agrega valor a tu vida. Agrega valor a tu vida. Rodéate de personas que te hagan bien. No te dejes influir por gente que nada más te minimiza. Rodéate de personas que te hagan bien, que nutran tu espíritu, tu inteligencia, tu ánimo. Evita a la gente tóxica. No te dejes manipular por nadie. Ni por un novio, ni por tus padres, ni por ningún amigo, ni mucho menos por un líder religioso, por un líder político. No te dejes manipular. No creas en nadie ciegamente. Evalúa las cosas con objetividad. No toleres el abuso ni la imposición en ninguna de sus formas. De la correcta y armónica interacción de estos 3 elementos va a depender nuestro éxito personal, nuestro éxito familiar, nuestro éxito como nación, y dependerá también nuestra capacidad para resolver esta crisis y todas las que vengan. Permanezcamos juntos, trabajemos unidos, ayudémonos unos a otros. Pedro, México, este es nuestro tiempo de vivir. No vamos a tener otro. Este es nuestro único tiempo. Sí, hay que hacerlo unidos. Fíjate que una de las cosas que más me preocupa, Pedro, es que la gente, y lo digo con mucho respeto, pero la gente que está en el poder, y sobre todo en la Ciudad de México, no entiende
de las circunstancias que más nos han puesto en esta aporía es justamente la desunión. Lo que tenemos que buscar y apelar a todos los mexicanos es que nuestro objetivo sea uno, el de vivir en un país que nos dignifique a todos, en donde haya educación. Ese llamado a la lectura que tú haces se me hace tan importante, porque una mente documentada tiene mucho más que dar. Es más, tiene que dar que una mente que no. Una mente que no tiene que dar nada. Te mando un abrazo y como siempre te agradezco. Con afecto, Pedro, que sea muy buena semana. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cosas. Vienen cosas importantes en lo que queda del mes, así que estemos muy atentos. Estemos atentos. Gracias, querido. Te mando un abrazo, Ernesto. Gracias y buenos días. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y en este martes voy con Alex Reyes, que nos tiene como siempre el mundo de los deportes. Alex, te saludo, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. Te mando un abrazo a ti y a todo el auditorio que están con nosotros esta mañana. Pedro, imagínate tú, Novak Djokovic, que ha sido número 1 del mundo como nadie más en la historia del tenis, más de 360 semanas, es el máximo jugador en la historia con números de semanas como el máximo a nivel mundial. Te acordarás que desde el Abierto de Acapulco perdió esa posición con Daniil Medvedev, el ruso, pero semana y media la recuperó y hoy reaparece después de casi 2 meses de no tener un solo partido oficial en Montecarlo. Inicia la temporada de arcilla en Europa con este Masters 1000 de Montecarlo, todo encaminado a Roland Garros. Y bueno, pues Novak Djokovic es por supuesto la gran atracción en este torneo. Desde el 24 de febrero no tenía un solo partido y a lo largo de este 2022 ha jugado solamente en 3 ocasiones. Bueno, pues está jugando ante Alejandro Davidovich, el español, va abajo 1-2 en el primer set, un game a 2, y bueno, pues es sin duda la nota, yo creo, después de todo lo que ha pasado, y esto pues provocado por decisión propia. No hay otra más que decir que él no cree en la vacuna del coronavirus, del SARS-CoV-2, y por ello le han prohibido entrar desde el Abierto de Australia, que fue todo un escándalo, te acordarás, en el mes de enero, y toda la gira por Estados Unidos, América, tampoco la pudo jugar por las restricciones. Ya en Europa, en algunos países está más relajada toda esta situación, y bueno, puede jugar ahora en Montecarlo. Muy atentos los aficionados al fútbol. Hoy partidos de vuelta de la Champions. Si la lógica impera, otra vez el Real Madrid estará en semifinales. Va arriba 3-1 jugando en el Santiago Bernabéu hoy, después de aquella majestuosa actuación de Karim Benzema con los 3 goles hace una semana, que le dieron una ventaja, parece cómoda, ante el todavía campeón. El Chelsea sigue siendo el campeón de Europa. Y bueno, pues a ver qué pasa hoy, pero la lógica, insisto, dice que el Real Madrid, por enésima ocasión en su historia, estará en la antesala de una gran final de la máxima competición a nivel de clubes del mundo, que es la UEFA Champions League. En el otro partido, a ver si Villarreal puede consagrar esa histórica ventaja que tiene sobre el Bayern Múnich. Es partido de vuelta en el Allianz Arena, casa del Bayern Múnich, que va abajo el cuadro bávaro, 1-0 ante el submarino amarillo. En lo que se refiere al fútbol de este lado del mundo, ya sabe que a la par de que se juega la Champions League en Europa, en nuestra región de CONCACAF, a veces suena feo decir, pero pues sí es como región 4, pues Cruz Azul y Pumas están jugando su Champions en la región de CONCACAF. El partido de vuelta esta noche en el Estadio Azteca. Pumas lleva una ventaja de 2-1. Se acordarán que la semana pasada Juan Dineno consiguió las 2 anotaciones de Pumas, y ya muy cerca del final Cruz Azul logró acortar la desventaja, y hoy están en la vuelta 1 gol abajo, 2-1 en el marcador global en favor de los Pumas de la Universidad. Esto dijeron ayer tanto Juan Reynoso, técnico de la máquina, como Andrés Lilini. El que gane estará en la antesala de un mundial de clubes. Después preguntamos para qué quieren ir los clubes mexicanos a un mundial de clubes, si solamente van a hacer el ridículo como lo han hecho
en los últimos tiempos, y el último que prácticamente le costó la chamba, los Rayados del Monterrey, y el todavía entrenador en ese momento de los Rayados, Javier Aguirre, quien por cierto allá en España el fin de semana le ganó al Atlético de Madrid con su nuevo equipo, el Mallorca. Las palabras de Juan Reynoso y de Andrés Lilini, técnicos de Cruz Azul y Pumas. Mañana es un lindo reto ante un rival que también está apostando igual que nosotros, que por momentos diera la impresión que descuidamos la liga, pero mañana, por eso te digo, son 90 minutos importantísimos y aceptamos esa responsabilidad de ser favorito. Al final todo se termina resolviendo en la cancha, seas favorito o no. Lo importante para nosotros es pasar la eliminatoria sí o sí. A buscar ganar. Creo que si vamos a ver qué hace Cruz Azul, la vamos a pasar muy mal. Vamos a formar un equipo para atacar y seguir por lo que venimos haciendo, que creo que cada día lo mejoramos más desde el primer minuto. Así que sin especulaciones. Entonces la ilusión mía es muy grande para devolverle al club todo lo que nos da. Bueno, partido hoy a las 9 de la noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Inicia la primera semana completa de temporada regular, y un dato que me parece muy relevante: Sergio Romo, el cerrador mexicano, ayer tuvo su aparición 800 en las Grandes Ligas. El derecho de hoy, los Marineros de Seattle, tuvo una entrada, le pegaron un hit, tuvo 2 ponches, no recibió carrera. Y bueno, pues Sergio el Mechón Romo está en una lista que muy pocos pueden presumir. 800 apariciones en el béisbol de las Grandes Ligas. Y finalmente, Pedro, para los aficionados a la NBA, hoy son los partidos, en el fútbol le diríamos de repechaje, allá le dicen play-in. Los Cavaliers de Cleveland ante los Nets de Brooklyn, los Clippers de Los Ángeles estarán ante los Timberwolves de Minnesota, y en la otra conferencia los Hornets de Charlotte ante los Películas de New Orleans, y también el equipo de San Antonio estará buscando regresar a ese lugar que tanto conocen y conocen bien, que son los playoffs en el básquetbol de los Estados Unidos. LeBron James no calificó, ya lo sabemos, ya corrieron al coach. Cuando LeBron no califica, Pedro, es un suceso, porque es uno de los jugadores que más finales y más playoffs ha jugado en la historia de la NBA, y ahora con los Lakers de Los Ángeles. Un abrazo, querido Pedro, muy buen martes para ti y a todo el auditorio. Para ti también, querido amigo. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Ya nos vamos. Antes de irnos, solamente una reflexión. Acaba de salir la cifra de inflación anualizada en los Estados Unidos. 8,5%, la más alta en los últimos 40 años. 4 décadas que no se veía algo así. ¿Y saben qué? Siempre me queda esta inquietud. Cuando Estados Unidos le da catarro, ya saben ustedes lo que pasa en el resto del mundo. Gracias por estar conmigo esta mañana. A lo largo de la jornada estaremos con ustedes, por supuesto, y espero que tenga yo el privilegio de que me acompañen hoy por la tarde en las redes sociales. A nombre de todos, gracias. A nombre de todo mi equipo de trabajo, que me enorgullezco de pertenecer a él, se despide su amigo Pedro Ferriz de Con. Que tengan ustedes un buen martes santo. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.